Vamos a leer detenidamente este titular. El gran derroche de España. 60.000 millones en gasto público ineficiente. El Instituto de Estudios Económicos, un think tank de la COE, estima que la economía española podría reducir su desembolso en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios. Lo he dicho hasta la saciedad. En España existe muchísimo de dónde recortar sin tocar sanidad, educación y carreteras. No es necesario cobrar peajes para poder mantener las carreteras. No es necesario aumentar los impuestos a los ricos para poder tener un sistema de educación y de sanidad. Lo que necesitamos es un gobierno que gaste de forma responsable y eficiente. Pero a eso para este gobierno no es una prioridad. En España estamos derrochando 60.000 millones de euros. Yo entiendo que tú y yo no nos podemos hacer una idea de lo que significa esa cantidad de dinero, pero estamos hablando de muchísimo dinero que estamos despilfarrando, que estamos gastando mal, pero todos sabemos que eso no es dinero de nadie. Son 1.200 millones, chiqui. Eso se sube y se baja. Pues no, en lugar de estar peleando si estamos a favor o en contra de Milei, si estamos a favor o en contra del Estado de Israel, en lugar de estar peleando por quién nos representa en Eurovisión, no deberíamos estarle exigiendo al gobierno que reduzca el gasto superfluo e inútil que está haciendo. No deberíamos exigirle al gobierno, un gobierno socialista que está a favor de los pobres y de los más necesitados, que reduzca el gasto del Falcon, que reduzca el gasto del catering, que baje el sueldo a los señores diputados, que quite algunos privilegios en ministerios, que reduzca personal. No deberíamos exigirle que tenga un gasto razonable. En cualquier hogar de España y del mundo, cuando necesitas hacer ajustes, lo primero que haces es quitarte gastos superfluos. Lo primero que haces es intentar gastar mejor sin ver afectada tu calidad de vida. Eso es normal para cualquier hogar de España y del mundo, pero no para nuestro gobierno. Y tenemos tal síndrome de Estocolmo que decir esto te convierte en un populista y en un demagogo. No olvidemos que el presidente Javier Milei llegó al gobierno diciendo precisamente esto. Hay que recortar el gasto y la sangría que tenemos de dinero. ¿Y de qué lo acusaron? De populista. Y a mí me lo han dicho muchísimo en muchas redes sociales. Hacer mención a este tipo de cosas me convierte en populista y demagogo. Llámame loco, pero exigir un gasto razonable es demagogia. ¿En qué momento los ciudadanos vamos a plantarnos frente a nuestras autoridades y vamos a decirles recorten el gasto, bájenos los impuestos? Y es que estamos tan acostumbrados a pensar que necesitamos muchos impuestos, que necesitamos cada vez más impuestos para poder tener servicios públicos de calidad, que vemos tweets como este. Propongo que todos aquellos que no quieran pagar impuestos o los consideren un robo sean trasladados a zonas sin asfaltar, sin carreteras ni conexiones, sin acera, sin alumbrado público, sin alcantarillado, sin servicios de policía, bomberos ni ambulancia, sin recogida ni tratamiento de basura ni limpieza de calle, sin parques, sin transporte público, sin acceso a trámites ciudadanos. Cuando se quejen de que el gobierno no invierte en ellos, entenderán para qué sirven los impuestos. Tengo mucho que responder, pero hubo un tuitero que lo hizo de forma concisa y maravillosa. Los españoles ya tenían todo eso hace 50 años, cuando ni siquiera existían el IRPF ni el IVA, e incluso se construían pantanos y centrales térmicas y nucleares. No estoy por la labor de defender el régimen franquista. Jamás voy a defender ningún tipo de dictaduras, sea de izquierda o de derechas. Y sí, me han pedido posicionarme. Sí, el régimen de Franco fue un régimen dictatorial. Jamás lo voy a defender. Pero si traigo esto a colación es porque muchísimas veces ha comentado en redes sociales y en muchas conversaciones cómo es posible que nuestros padres a nuestras edades ya tuvieran una casa, un coche en propiedad, incluso tuviesen una segunda vivienda en propiedad en algún lugar vacacional. ¿Quieres que te diga cómo es posible? Porque no tenían la barbaridad de impuestos que tenemos hoy en día. Sobre este tema ya hablé en este vídeo. Te recomiendo que lo veas al terminar este. Todo esto que menciona el tuitero lo podríamos tener sin necesidad de pagar impuestos en la gasolina, impuestos en la comida, impuestos en cualquier cosa que compra, impuestos en el ahorro, impuestos en tus inversiones, impuestos en el trabajo, impuestos si eres autónomo. Cualquier actividad que tú realices en España está grabada con impuestos. Hoy en día, más de la mitad de tu salario se lo termina quedando el Estado. ¿Para qué? Para despilfarrar 60.000 millones de euros en gasto superfluo e innecesario. Y cuando le pides que por favor recorten ese gasto, te llaman demagogo y calvo. También me llaman calvo. Y hablando de derroches, tuvimos al hermano de Isabel Díaz Ayuso hasta en la sopa. Ya se ha demostrado por activa y por pasiva que no solamente no hay ningún caso de corrupción, sino que no hay ningún delito en la actividad que él realizó y aún así lo siguen sacando a colación.
Sin embargo, esta noticia parece haber pasado totalmente desapercibida. La Diputación de Badajoz certifica que el hermano de Sánchez no teletrabaja en Portugal. Qué curioso cómo pusimos el grito en el cielo cuando los youtubers comenzaron a irse de España, porque no querían que los asfixiaran en impuestos, porque no querían tener que dar más de la mitad de lo que ellos ganaban para que se despilfarrara. Y sin embargo, nos hacemos la vista gorda cuando el hermano del presidente de gobierno, estamos hablando del hermano del presidente de gobierno, recibiendo un salario público, se va a Portugal para pagar menos impuestos. Y no es que se va porque teletrabaja, es que la Diputación de Badajoz ya ha dicho que él no tiene autorización para teletrabajar. Básicamente le estamos pagando un salario y encima ni siquiera lo tributa en España. Estamos hablando de que el hermano del presidente se fue al país vecino para pagar solamente un 20% de IRPF. Y además lo está pagando la hacienda pública portuguesa. Y esto pasa completamente desapercibido. Esto no indigna a ningún votante del PSOE. Lo que indigna es que un tío calvuetero o que cualquier otro youtuber se vaya de España para pagar menos impuestos. Eso sí les indigna. La vara de medir en España es que me canso de decirlo. No hay día que no diga esto en cualquiera de mis vídeos. ¿Qué está pasando en España para que veamos una cosa perfectamente normal y para que pongamos, por lo mismo que realiza cualquier otra persona, pongamos el grito en el cielo? Y lo peor no es solamente eso, es el descaro con el que nos venden. ¿Se acuerdan que hace un mes el delegado de gobierno en Extremadura dijo que no solamente era perfectamente normal y legal, sino que además era ético que el presidente de gobierno haya establecido su residencia en Extremadura, en Portugal, perdón? Para él es perfectamente ético que el hermano del presidente, recibiendo un sueldo público, se vaya a Portugal, porque es un país de la Unión Europea. Pero que los youtubers se vayan a Portugal o Andorra, eso ya es mínimo de no ser patriota. Por cierto, esto como deja el hermano del presidente de gobierno. No es patriota. Y ya para terminar, hablando de la degradación institucional y de la degradación social que existe en España, quiero que vean la respuesta del ministro y portavoz del gobierno socialista ante la pregunta de un periodista. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Te puede gustar más o menos. Yo sinceramente no comparto el estilo periodístico que tiene el señor Vito Quirre. En la universidad a mí me enseñaron que un periodista no tiene que ser protagonista. En eso estamos totalmente de acuerdo. Allá él con el estilo periodístico que haya decidido elegir. Pero es un periodista y está acreditado en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Que el señor ministro tenga esta desfachatez de no querer responderle a un periodista acreditado en el Congreso de los Diputados a una pregunta que es perfectamente racional y normal. No te gustará el periodismo que se hace en su medio de comunicación, no te gustará cómo ejerce el periodismo Vito Quirre, pero estarás de acuerdo conmigo en que la pregunta es perfectamente normal, legítima y hasta interesante. ¿Cuál fue la respuesta del señor ministro? Sí, de nada. No te voy a responder porque no me sale de las narices. ¿En qué momento se creen con derecho de decir quién es periodista y quién no? ¿Qué medio de comunicación es legítimo y cuál es un panfleto? ¿Lo decide el señor ministro? ¿Lo decide el gobierno? Pero ¿sabes qué es lo peor y que me indigna mucho más? El silencio cómplice de los compañeros periodistas. Si yo hubiese estado en esa sala, habría hecho exactamente la misma pregunta. Y habría hecho exactamente la misma pregunta porque es de interés nacional, porque le interesaría a mis lectores. A menos que yo trabajase en El País o en la cadena SER. ¿De verdad te parece normal que hagan este vacío a un compañero periodista? Y en el momento en el que te lo hagan a ti, y en el momento en el que tu periódico en el que trabajas pase a ser de la fachosfera. Eso puede pasar en cualquier momento. Hoy estás del lado de la verdad y de la razón y mañana puedes estar en la fachosfera. Cuando te lo hagan a ti, ¿sí vas a reclamar? ¿Y dónde está el colegio de periodistas para defender a un compañero? Porque esto no se trata de si te gusta más o menos, insisto. No me gusta el medio de comunicación para el que trabaja Vito Quirre, no me gusta el tipo de periodismo que hace Vito Quirre, pero estoy a favor del trato ético y justo. ¿Dónde está el colegio de periodistas? ¿Dónde están los periodistas pronunciándose y exigiendo un respeto para los compañeros periodistas y para la profesión de periodismo? Estamos a esto de que decidan quién es periodista y quién no. Y en redes sociales no hay muchos que no tardaron en saltar a defender al señor ministro, a decir que Vito Quirre no es periodista. ¿Lo decides tú
Hasta donde yo sé, y por favor corríjanme si me equivoco, Vito Quiras es licenciado en periodismo, Vito Quiras estaba acreditado en el Congreso de los Diputados y el medio al que él representa es un medio con tanta legitimidad como lo puede ser El País, La Cadena SER, El Mundo o The Objective. ¿Vamos a esperar a que el afectado sea de nuestro agrado para defenderlo? ¿O vamos a defender las cosas porque son justas? Yo sé que le estoy pidiendo muchísimo a la sociedad española. Hace muchísimo que se dejaron de defender las causas por ser justas o injustas. Se defienden si me afectan a mí o afectan a los míos. Si no, es fango, es lodo, es fachosfera y es humo. Así que este es el panorama al que nos enfrentamos. Prepárate para no indignarte hasta que te afecte a ti. Esto cada día es más preocupante y nadie hace nada. Nadie dice nada.